atendiendo lo que venía diciendo el señor concejal John Jairo Moncada y refiriéndonos precisamente al artículo, a la ley 1091 de 19, decreto 1091 de 2017, justamente en el artículo 20 ustedes van a observar que se habla del comité de indemnizaciones, incluso la norma es para indemnizaciones frente a obra pública. Pero fíjese que el comité está conformado por el alcalde, el secretario de Hacienda, el director del departamento, el secretario de suministros, el secretario general y el representante de la secretaría o responsable del proyecto que se vaya a hacer. Pero en ninguna parte aparece la ciudadanía, el individuo. Es más, lo mínimo, el evaluador, el personaje que hace el avalúo del bien inmueble antes de que usted pueda decir, venga, este bien vale tanto. Y eso tampoco aparece en las veedurías. Es decir, no hay participación ciudadana dentro del famoso decreto del que me están haciendo referencia. Y a eso se suma que las indemnizaciones que me están dando, me las están dando en la medida en que yo logre demostrar que tengo o he hecho algún tipo de labor o que efectivamente el predio es mío. También se habla de los poseedores, pero no, me van a dar unas mejoras. Pero miércoles, si usted comienza a pensar que los ciudadanos hay unos de mejor calidad y otros de peor calidad y por tanto a unos se les debe indemnizar con mayor cantidad y otros con menor cantidad, ya comenzamos a tener problemas. Solo siéntese a pensar, un morador, una persona que vive en una casa, no importa en la calidad del tipo legal que lo haga, es una persona que tiene derechos, igual va a tener las mismas necesidades, él necesita que lo reubiquen en el mismo lugar o en un lugar con las mismas o mejores condiciones que tenía. Por ende, este artículo, este decreto en el fondo termina por indemnizar como quisiera la administración, pero no termina indemnizando como realmente necesitan los ciudadanos, es decir, no está revisando y observando todos y cada uno de los elementos que debería tener. Es decir, si solo nosotros pensáramos que estamos hablando de un morador y un morador con una definición como esta, que es un habitante de un territorio que ocupa, usa, apropia un espacio del inmueble en calidad, bien sea de propietario, poseedor, tenedor, inquilino, residente, es decir, ¿eso qué me hace pensar? Que ese ciudadano soy yo y un ciudadano no se puede calificar o limitar o medir en ciertos niveles porque entonces estamos trabajando por fuera de la equidad, la igualdad y una serie de elementos que se supone que trae la Constitución. Es decir, puede que tengamos muchas normas, pero las berracas normas no están funcionando y no están funcionando por lo que nunca han funcionado las normas. Porque políticamente los funcionarios no lo están haciendo. Es decir, es un problema de carácter político más que de carácter normativo. Si pensamos igualmente en ese personaje que es morador, observamos que él puede tener una actividad dentro de ese lugar de carácter formal o informal, es decir, yo produzco formal o informalmente, pero si usted me pone en la lógica de la formalidad, yo no voy a poder demostrarle a los demás, venga, es que yo tengo un negocito y en este negocito me gano tanto, no, yo sí lo dejo, pero si usted me trae un contador que lo certifique, o sea que usted le va a colocar más condiciones a ese morador para poder demostrar que tiene o que necesita que usted le pague el daño que le causó. Si usted es el que le va a causar el daño porque usted no hace la tarea, porque la tiene que hacer la persona que está en discusión o que está en menores calidades económicas para resolverlo. Es decir, ella no tiene esa capacidad económica para hacerlo. Y es necesario que sea la administración la que asuma esos costos, pero no solo de asumir los costos, sino que me permita que yo tenga la posibilidad de tener a ese contador o a esa persona de mi confianza, no la de confianza de la administración. En ese mismo sentido, quien habita el territorio lo hace desde lo social, lo económico, lo político y lo emocional. Y aquí nunca hemos pensado que hay que indemnizar no solo por lo que vale la propiedad, sino por lo que representa la propiedad para esa persona. Y adicionalmente terminamos pagando cuando nos da la gana. La mayoría de los problemas que tienen actualmente las comunidades está derivada en el hecho de que se les reconoce un valor, pero hasta el momento no les han dado ni un peso,
o les han dado solo un 5 o un 10%. Para cuando les den el resto de la plata, ya la plata no va a valer nada y con eso no van a comprar la misma propiedad que les quitaron. Por ende, ¿qué carajos es lo que están indemnizando si ustedes realmente no lo están haciendo de forma adelantada? La misma Constitución habla de que cuando a uno lo van a sacar de su propiedad y lo tienen que indemnizar, esta tiene que ser de carácter previo. Y misteriosamente aquí primero lo sacamos y después lo indemnizamos. Y por el precio que quiera la administración. Eso hace que ninguno de los ciudadanos pueda realmente ser restablecido en sus derechos y por el contrario se conviertan en víctimas del desarrollo. Porque finalmente lo que termina ocurriendo es que la obra pública saca a las personas, las desplaza del lugar donde se criaron y vivieron y finalmente no les dan nada para reconstruir esa vida, ese hilo social y esa red que tenían construida. En ese mismo sentido, entonces no existe un reconocimiento ni una garantía de restablecimiento y tampoco se habla de las obligaciones de carácter fiscal y de convivencia que pueden llegar a tener muchos de ellos. Es decir, estamos violando principios de equidad, de derechos humanos, de corresponsabilidad del Estado, de la integralidad del Estado, la autonomía, la coordinación, la participación fundamentalmente, porque no parece que fueran los ciudadanos los que merecen estar allí tomando decisiones, sino que es la administración. Un ejemplo claro de ello sería lo que termina ocurriendo en la mayoría de los proyectos de obra pública en las cuales se les preguntó a la comunidad qué quería hacer en el lugar. La mayoría de esas personas pidió una cosa que es simpática. Todos pidieron en su lugar una piscina. ¿Cuántas piscinas se llegaron a construir en los lugares para mejorar los barrios, para construirlos, a ninguno? Entonces, ¿usted para qué le pregunta pendejadas si usted no va a hacer absolutamente nada? Hacerlos perder física y totalmente su tiempo porque no se les está respetando, no se les está protegiendo, no se les está cumpliendo nada. Normativamente tenemos un poco más de 50 normas que protegen a los ciudadanos en los casos en que se tienen que limitar o sacar del lugar. Y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Por eso desde Redipaz, cavilando, las universidades como la Universidad Autónoma, la Universidad de San Buenaventura y demás, estamos trabajando en ello, porque efectivamente la norma no cumple, no está haciendo absolutamente nada. Si bien nuestro querido concejal Moncada nos viene diciendo que existe la norma no se aplica. No, está la norma allí, pero no sirve para nada, porque finalmente no se aplica. Lo que no se aplica es como si no existiera. Entonces, la Constitución también nos dice y nos obliga a proteger a la ciudadanía y sin embargo no lo estamos haciendo. Entonces, no es falta de normatividad, no es falta, sino de nada diferente a una voluntad política explícita que efectivamente demuestre que la ciudadanía quiere y desea ser protegida, o por lo menos que el alcalde realmente lo pretende hacer, ¿cierto? Porque finalmente lo único que se ha hecho hasta el momento es la enajenación, la expropiación, bien sea administrativa, bien sea por acuerdo, bien sea judicial, pero en todos los casos no se le está dando a la ciudadanía lo que vale su propiedad o su expectativa frente al territorio en el que viven, ¿cierto? Porque se entenderá y se tiene que entender que aún hasta el inquilino tiene derechos y que debe ser reubicado y debe ser reubicado en las mismas condiciones en las que se le sacó. Entonces ese asunto sigue estando allí y es necesario que se resuelva en todo el sentido de la palabra y que dejen de existir víctimas del desarrollo. Muchas gracias.